Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer el tema de teoría de conjuntos. Entonces, vamos a ver qué es un conjunto. Aquí tenemos qué es un conjunto. Me dice, en matemática, conjunto y elementos son conceptos primitivos que no se definen y se consideran conceptos fundamentales. Intuitivamente, un conjunto es una colección o agrupación de elementos. Así, por ejemplo, el conjunto de las vocales que está formado por las letras A, E, I, O, U se llaman elementos del conjunto de las vocales. Generalmente los conjuntos se denotan por letras mayúsculas y los elementos por letras minúsculas u otros símbolos separados por comas y encerrados entre llaves. Entonces aquí tenemos el ejemplo de conjunto. Me dice si llamamos A al conjunto de las vocales, entonces el conjunto A es igual a, abrimos llaves y tenemos ahí las 5 vocales, ¿no es cierto? Ahora la relación de pertenencia. Dice, es un concepto primitivo que relaciona los elementos con los conjuntos. Es decir, si un elemento está en un conjunto o forma parte de él, diremos que pertenece a dicho conjunto y le denotaremos con el símbolo E. Y en el caso de no pertenecer, por el símbolo E y una línea. Ahí tenemos una línea, ¿cierto? Entonces, y me dice, por ejemplo, diremos para el conjunto A igual a, E, I, O, U, diremos que A pertenece, se lee A pertenece al conjunto A y B no pertenece al conjunto A. Se lee B no pertenece a conjunto A, ¿no es cierto? La pertenencia solo se da entre elemento y conjunto. ¿Ok? Entonces decimos que un conjunto tiene pertenencia si es elemento. Si el elemento pertenece al conjunto, si no, no, porque vamos a ver relación de subconjuntos que están incluidos también en los conjuntos. Y esos no pertenecen. Vamos a ver cuándo pertenece y cuándo está incluido. Pero primero vamos a ver la determinación de conjuntos. Me dice, se dice que un conjunto está determinado cuando se sabe con precisión qué elementos pertenecen al conjunto y qué elementos no pertenecen al conjunto. Existen dos formas principales para determinar los conjuntos. Entonces, las dos formas tenemos por comprensión y por extensión. Vamos a ver por extensión primero. Me dice, por extensión, cuando sus elementos están indicados explícitamente, es decir, se mencionan en forma completa los elementos del conjunto. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto A, 7,8, 9, 10, 11. Esos son los elementos del conjunto A. Entonces se lee A es el conjunto cuyos elementos son 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora tenemos por comprensión. Cuando se anuncia la propiedad común que caracteriza los elementos de dicho conjunto. Así, por ejemplo, del ejercicio anterior se lee el conjunto A, X es igual a X tal que X, pertenece a los naturales, tal que aquí 6 es menor que X y menor que 12. Entonces, todos los números enteros o naturales mayores que 6 y menores que 12, ¿quiénes son? 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no es cierto? Entonces, se lee A es el conjunto de los elementos, X tal que X es un número natural, además es mayor que 6, pero menor que 12, ¿no es cierto? Esos números están entre 6 y 12. Luego tenemos el cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto es el número de elementos diferentes que posee un conjunto finito. Un conjunto finito está
determinada, o sea, voy a saber cuántos elementos hay en ese conjunto. Entonces me dice, sea A igual a, E, I, O, U, el conjunto de las vocales. Entonces, n de A, o sea, el número de elementos, el cardinal, viene a ser 5, ¿no es cierto? Porque hay 5 elementos. Que se lee el cardinal de A es 5, ¿no es cierto? Entonces, n de A viene a ser 5. Ese es el cardinal de A. Ahora me dice conjuntos especiales. El conjuntos especiales tenemos el conjunto vacío o nulo. Es aquel conjunto que no posee elementos. Se le representa por aquí las llaves y se denota por el símbolo, ¿no es cierto? Aquí una O y una línea, así parecido al símbolo phi. Entonces ese es el símbolo del nulo y acá la denota la representación, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, decimos, es decir, x tal que x diferente de x. Entonces no existe un x que sea diferente de otro, o sea, un 2 diferente de 2. Entonces ese conjunto es igual a esto, a llaves, que está vacío, o sea, no tiene nada de ese conjunto, o al nulo. Ejemplo me dice, x tal que x pertenece a los naturales, tal que aquí 5 es menor que x y x es menor que 6. Un número natural que esté entre 5 y 6 no existe, ¿no es cierto? Número entero, o sea que no sea decimal, por eso me dice natural. Porque pueden haber decimales, pero aquí tiene que ser un número natural, un entero, entonces no existe. Entonces sería nulo vacío. Pues no existe un número x que pertenece a los naturales que sea mayor que 5 y menor que 6 a la vez. Ahora el otro conjunto especial es el unitario. Me dice, aquel que está constituido por un solo elemento. Se le llama también singleton. Entonces el conjunto unitario solamente va a estar formado por un elemento. Aquí me dice x tal que x pertenece a los naturales. Aquí 5 menor que x y x es menor que 7. Entonces un número natural entre 5 y 7 viene a ser el número 6 y solamente tiene un elemento, ¿no es cierto? Puesto que 6 pertenece a los naturales y es el único número que está comprendido entre 5 y 7. Ahora me dice conjunto universal. Es un conjunto referencial que tiene a todos los conjuntos considerados y se le denota generalmente por U. Entonces, por ejemplo, el conjunto U para los siguientes conjuntos. Acá tenemos el conjunto A, 2, 4, 6 y 8 y el conjunto B, 1, 3, 5, 7 y 9. Vemos que no se repiten en ninguno, ¿no es cierto? Entonces, decimos el conjunto universal será igual a ¿qué? A la unión de los dos conjuntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos x tal que x pertenece a los naturales tal que x es mayor que 1, mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Porque voy a tomar el 1, por eso pongo mayor o igual, y menor o igual que 9, ¿no es cierto? Porque voy a tomar el 9. O también lo puedo expresar que x es menor que 10, ¿no es cierto? Pertenece a los naturales. Los naturales menores que 10 van desde el 1. Los naturales se cuentan a partir del 1, entonces irían del 1 al 9, ¿no es cierto? Es lo mismo que esta expresión. O x tal que x pertenece a los enteros, ¿no es cierto? Que vienen a ser ellos más los que se encuentran dentro del universal. Ahora las relaciones entre conjuntos. Aquí está, la relación de inclusión. Se dice que A está incluido en B si solo si para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. Es decir, un conjunto está incluido en el otro si tiene elementos que pertenecen al otro conjunto, ¿cierto? Dice, se lee A está incluido en B si y solo si para cualquier X que pertenece a A, ese también pertenece a B. O sea, para cualquiera que pertenezca a, también va a pertenecer a B. O sea, todos los elementos de A van a pertenecer a B.
Entonces ahí vamos a decir que está incluido. Además me dice A incluido en B, se dice que A está incluido en B, A está contenido en B, o A es su conjunto de B. Es lo mismo. Entonces, aquí vamos a tener lo contrario, que B incluye A, B contiene A, o B es superconjunto de A, que es lo mismo que está en lo anterior, pero está en sentido contrario, ¿cierto? Y observación, esto significa para todo, se lee para todo, ¿no es cierto? Aquí teníamos A incluido en B, si solo si para todo X que pertenece a, entonces X pertenece a B. O sea, todos los que pertenecen a, todos los valores van a pertenecer al conjunto B también. Ok, ahora tenemos la igualdad de conjuntos. Me dice, si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B y todos los elementos del conjunto B pertenecen también al conjunto A, entonces se dice que estos conjuntos son iguales. Esta igualdad de conjuntos A y B se denota por A igual a B. Ejemplo, me dice X tal que X es una letra de la palabra aroma. Y B, X tal que X es una letra de la palabra maroma. O sea, aquí hay doble M, pero cuando nosotros contamos, lo denotamos el conjunto, entonces solamente vamos a poner las letras que no se repiten, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner la letra A, la R, la O y la M, ¿no es cierto? Porque luego se repite la A. Aquí vamos a poner la M, la A, la R y la O, porque los demás se repiten. Entonces vemos que aquí hay la misma cantidad de letras y aquí también, y son iguales. Entonces vamos a decir que el conjunto A es igual al conjunto B. Nosotros podemos ordenar aquí, podemos poner la A aquí, la R aquí, y no va a cambiar. ¿Ok? Ahora tenemos conjunto potencia. Me dice sea A igual a A, B. Todos los subconjuntos de este conjunto son, ¿no es cierto? Los subconjuntos son los que están incluidos en él. O sea, sería el subconjunto A, el subconjunto B. También puedo formar el mismo subconjunto de él, o sea, el mismo A va a estar incluido en él. O sea, por eso sería el A, B y el nulo vacío que siempre está. Entonces me dice, al conjunto cuyos elementos son los subconjuntos anteriores se le llama también conjunto de partes de A. O sea, estos son los conjuntos de partes de A. Y se le denota por la potencia de A es igual a que nulo vacío, el subconjunto A, subconjunto B y el subconjunto A, B, ¿no es cierto? En general, el número de subconjuntos se halla con la siguiente relación. 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo 2, ¿no es cierto? Dos elementos, A y B. Entonces, sería 2 a la 2, ¿no es cierto? Entonces, 4, y aquí veo que tengo 4 subconjuntos, ¿no es cierto? El nulo vacío, el A, el B y el A, B. Y el A, B. Entonces, ahora vamos a ver la potencia de A, entonces digo que es 2 a la n de A, o sea, los números de elementos de A, el cardinal de A, ¿no es cierto? Ejemplo, me dice mar, aquí, M-A-R, conjunto A. Entonces la potencia viene a ser M, viene a ser A y viene a ser R, ¿no es cierto? Luego la combinación de 2 en 2, M con A, M con R, A con R, y luego el mismo subconjunto también está incluido en él, M, A y R, y el nulo vacío que siempre va a estar incluido en él. Estos son los subconjuntos. Entonces la potencia que viene a ser, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Sería 2 a la 3. Viene a ser 8 subconjuntos. Y si nosotros contamos aquí en la potencia de A, van a haber 8 subconjuntos. Ahora, también existen los subconjuntos propios de A, que viene a ser 2 a la n
de A, o sea, el número de elementos de A menos 1. 2 a la n de A, por ejemplo, acá es 8, ¿no es cierto? Menos 1, acá serían 7. 7 sería el número de sus conjuntos de él. ¿Por qué? Porque le quitamos 1 porque son propios de A, es decir, el nulo vacío. El nulo vacío no va a estar incluido en los subconjuntos propios. Siempre, por eso se le quita 1. Y ahora tenemos aquí la representación gráfica de los conjuntos. Tenemos, en primer caso, el diagrama de Venn-Euler, que ustedes ya lo saben. Es una forma ilustrativa y muy práctica para comprender intuitivamente las relaciones entre conjuntos. Aquí tenemos el conjunto A, B, y luego vamos a tener el conjunto universal. Por ejemplo, aquí tenemos conjunto A, tenemos 2, 3, 5, 7. Conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dan también el conjunto universal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces el conjunto universal, estoy observando que tiene elementos del conjunto A y elementos del conjunto B, ¿no es cierto? Entonces el conjunto universal va a abarcar a los dos conjuntos, A y B, ¿no es cierto? Pero estos conjuntos A y B también tienen elementos que se repiten entre sí, o sea, la intersección. Tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 5 que se repiten. Luego al conjunto A me quedaría solo el 7 que pertenece, al conjunto B me quedaría el 4 y el 6, y los que no se encuentran en ninguno de ellos serían el 1, el 8 y el 9. Entonces, la interpretación sería 7 solo pertenece a A, 2, 3 y 5 pertenecen a A y B, 2, 3, 5, 4 y 6 solo pertenece a B, 4 y 6 solamente está dentro de B, 1, 8 y 9 no pertenecen a los conjuntos A y B, o sea, no pertenecen a ninguno. El diagrama me dice de Carroll. Se usa generalmente para representar conjuntos disjuntos, es decir, conjuntos que no tienen intersección, como aquí, que no tienen intersección. Por ejemplo, no tienen intersección, por ejemplo, si yo digo frutas, tipo de frutas, mandarinas y manzanas. O sea, no se van a repetir, no tienen intersección. O puedo decir hombres y mujeres, ¿no es cierto? Ellos no pueden tener intersección. Entonces me dice, A, puede representar a las mujeres y aquí B puede representar a los hombres. O A puede representar capitalinos y B puede representar provincianos, ¿no es cierto? Personas que viven en la capital y personas que viven en la provincia. Pero no va a haber una intersección de los dos. O sea, que vivan a la vez en la provincia y en la capital, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el diagrama lineal. El diagrama lineal se utiliza para conjuntos comparables, es decir, para aquellos que cumple A incluido en B, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo A igual a 1, 2, 3, B 4, 5, 6 y el C 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el C contiene a los dos, ¿no es cierto? Entonces, el diagrama sería A, y acá jalamos, acá sería C, y aquí A y B, o sea, como que se divide A y B, ¿no es cierto? Como que se divide en dos conjuntos. Ahora, vamos a ver ejemplos. Me dice, ejemplo, acá tenemos un ejemplo. X tal que X es una flor. Aquí entonces la rosa sí pertenece a A. El álamo no pertenece. El geranio sí pertenece. Pedro aquí no pertenece a porque es un nombre. El clavel sí pertenece y el cedro no pertenece. ¿Cierto? Ahora vamos a ver aquí. Me dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es falsa? Me dice, A pertenece a A, B. Sí, ¿no es cierto? Porque A es un elemento. O sea, cuando me dan así nada más sin llaves y me indican el símbolo de pertenencia y acá me dan un conjunto, entonces, y este está dentro del conjunto, entonces sí pertenece. Por ejemplo, acá me dice el nulo o vacío pertenece a esto. Aquí aparece el nulo vacío, ¿no es cierto? Y aquí está sin llaves tampoco.
Entonces sí pertenece a este conjunto. Entonces sería verdadero. Ahora, el 7 me dice, no pertenece al conjunto. No se encuentra el 7 aquí en este conjunto, ¿no es cierto? Entonces sería verdadero. Ahora me dice, el subconjunto, este es el subconjunto, ya cuando está en llaves, el subconjunto pertenece a A, 7, C. Este sería falso. ¿Por qué? Porque cuando es un subconjunto, tiene que decir inclusión para que sea verdadero. O estar con llaves dentro de este subconjunto. El A tiene que aparecer con llaves aquí. Y pues no aparece. Aquí tenemos el E, por ejemplo. Me dice, el subconjunto A pertenece al conjunto donde está el subconjunto A, B y M, ¿no es cierto? Aquí se aparece con llaves, por lo tanto, sí pertenece. O sea, tiene que aparecer tal y como está para que sea pertenencia. Si aparece con llaves, aquí sería inclusión y aquí sería pertenencia. ¿Ok? Entonces, la última sí sería verdadera. Y ustedes ahí tienen tarea para poner verdadero y falso. Tienen para hacer por aquí extensión y hallar la suma de los elementos de los conjuntos. Tienen para ver si es inclusión. Y aquí también tienen un ejercicio del conjunto unitario y para que haya el valor de A y B. Entonces ahí estamos terminando y nos vemos la próxima semana.